Amén, ahí está. I've been told this morning that we have visit that only speak in English. Is that so? Is that so? I just want to make sure, because do we have anybody here who only speaks English? I just want to make sure that that's... ok, perfecto. Eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo, pero no estaba yo seguro si era así. Bueno, la semana pasada comenzamos una serie sobre imágenes bíblicas, donde se nos trata de explicar lo que es el cristiano por medio de imágenes bíblicas. La semana pasada vimos el cristiano como templo del Espíritu Santo. Esta semana estamos usando otra imagen diferente. Y la imagen que la Biblia nos provee esta semana es la imagen del cristiano como un árbol. Es decir, en la Biblia al cristiano se le compara con un árbol. Y esa imagen es muy poderosa, porque miren, esa imagen es de hecho, es la primera imagen que aparece en la Biblia. Ustedes recuerden que en el Génesis se habla del árbol de la vida. Así que esa imagen del árbol, ¿verdad?, como algo que tiene un sentido espiritual, es una imagen muy, muy temprana en el texto bíblico. Y por supuesto, Juan en el capítulo 15, el mismo Señor Jesucristo, cuando habla de la parábola de la vid verdadera, el Señor Jesucristo compara su propio cuerpo, su propia vida, la compara con la de un árbol de uvas, es decir, con una vid, ¿verdad? Y eso es muy interesante, porque lo que quiere decir es que esa imagen del árbol, de la planta, esa imagen es una imagen recurrente en todo el texto bíblico. Es muy interesante. Y por supuesto, la que estamos considerando hoy, Salmo capítulo 1, es muy fuerte, ¿verdad? Porque nos presenta a un árbol que obviamente uno se lo imagina frondoso, porque este árbol no es cualquier árbol, es un árbol que está al margen, a la orilla de un río. Es decir, está al lado de la cuenca del río. Y por supuesto, a este árbol no le falta nunca el suministro de agua. Al contrario, lo tiene en abundancia. Entonces, ese árbol, cuando uno lo trata de pintar en la mente, pues obviamente así es como se lo imagina. Un árbol inmensamente grande, frondoso, muy intensamente verde. Y lo cual es muy significativo, porque David está hablando de una geografía donde el agua es muy escasa. Ustedes saben que en Palestina, en Israel, el agua es muy escasa. De hecho, los israelitas son número 1 en el mundo en desalinizar el agua marina. Es decir, ellos tienen la tecnología más avanzada para poder darle uso al agua salada. Casi no hay ningún país en el mundo que necesite eso, pero ellos sí necesitan hacer eso, porque de lo contrario no tendrían acceso al agua potable. Así que eso nos indica por sí solo lo pobre que es el agua en Israel, es decir, lo poca que hay. No hay muchos ríos, no hay muchas fuentes donde... Ahora, imagínense, ¿verdad? Este árbol tenía el privilegio de ser uno de esos pocos que estaba cerca de una corriente de agua, de un río. Y podía, por lo tanto, tenía el beneficio que no tenían los otros árboles en medio de esa geografía, de ser un árbol que estaba plantado junto al río. Y eso es interesante. Yo en Maracay, donde yo vivía en Venezuela, para ir a mi casa pues había que atravesar un río. Y yo sé de primera mano lo que son esos árboles que están, ¿verdad?, al lado de un río, porque son diferentes a cualquier otro árbol. Estos árboles crecen monumentalmente, descomunalmente, ¿verdad? Son árboles copiosos, son árboles que tienen una envergadura, ¿verdad?, una complexión fuera de lo normal. Y es precisamente porque tienen un suministro permanente de agua, y eso los hace árboles especiales, aventajados con relación a cualquier otro árbol promedio,
porque estos árboles están en el lugar apropiado para poder sacar provecho. Ahora, qué interesante. El texto nos da dos características de este árbol. Lo primero que nos dice es que, ¿verdad? Que su hoja nunca cae. Su hoja nunca cae. No se marchita la hoja de este árbol. Y la razón que no se marchita de nuevo es porque las estaciones, la estación no se contrasta. Para él siempre hay suministro de agua, siempre es invierno. Y por lo tanto, ¿verdad? Siempre es temporada de lluvia, porque no necesita que le caiga la lluvia, porque él tiene su suministro privado, porque él está conectado al río permanentemente. Así que por lo tanto su hoja no cae. Eso quiere decir que siempre se mantiene verde y siempre se mantiene creciendo, ensanchándose, ¿verdad? Esa es la primera característica. La segunda es que da su fruto a su tiempo. Hay ocasiones que el árbol, ¿verdad?, tiene que trocar su propio sistema porque no le llegó suficiente agua, entonces ese año no dio fruto. Pero este árbol no, este árbol está, ¿verdad? El árbol va a dar el fruto en el momento correcto, y cuando el árbol da el fruto en el momento correcto, el gusto, el sabor de ese fruto es diferente. ¿Por qué? Porque es el momento correcto en que el árbol tiene que darlo. Bueno, cuando el árbol está en el lugar correcto, el árbol da también su fruto a su tiempo. Así que hay dos características que nos tienen que hablar de algo que tiene que estar pasando en nosotros. En nosotros como cristianos, si queremos parecernos a este árbol del cual nos habla el salmista en el Salmo 1, si nosotros queremos parecernos, estas dos características tienen que estar también en nosotros. La primera es la sombra. Y la sombra es lo que yo llamaríamos, es que el cristiano tiene que ser un facilitador. Facilitador. Y lo segundo es el fruto. Y eso significa que el cristiano tiene que ser una persona fructífera, altamente productiva, fructífera. Así que hay dos rasgos, dos características. La primera es que tenemos que tener una sombra, ¿verdad? Tenemos que ser sombreados. Esa característica es lo que en mi opinión sería ser un facilitador. Todo cristiano tiene que ser un facilitador. La palabra facilitador viene de la palabra fácil, ¿verdad? Y un facilitador significa uno que hace que las cosas sean fácil para los demás. El cristiano tiene que tener siempre esa característica. Uno que hace que las cosas sean placenteras para los otros. Uno que hace que las cosas les resulten fácil a los demás. Uno que por causa de su deseo de servir a los otros, es una persona que produce ese estado de placentero, de comodidad, de confort. Una persona que hace sentir bien a los otros. Mire, si usted tiene una milla en un camino, ¿verdad?, en una arboleda, y usted tiene una milla que tiene que caminar por medio de una arboleda, o tiene una milla que tiene que caminar por medio del sol, ¿verdad? Ese sol que rompe las tejas, ese sol, ¿verdad?, ardiente, que quema la piel. Y usted tiene que caminar la misma milla, ¿verdad?, por bajo la sombra o bajo el sol. Obviamente que caminar la milla bajo la sombra va a ser algo entretenido. Va a ser algo confortable, va a ser algo que va a ser un aliciente tener esa sombra, ¿verdad? Va a ser un aliciente, va a ser algo que nos va a producir una sensación, ¿verdad? Ahora, la sombra no va a cortar el trayecto va a ser el mismo. El trayecto va a ser exactamente lo mismo. Usted va a caminar una milla por aquí o va a caminar una milla por aquí, va a ser exactamente la misma cantidad de pasos que usted va a tener que dar ahí. Es decir, la sombra no acortan el camino, pero las sombras hacen que ese camino sea un camino placentero. Cuando usted está al lado de un cristiano, ese cristiano se ocupa de que su vida sea placentera. De que su trato, su relación sea placentera. El cristiano tiene que ser una persona que está continuamente dándole sombra a los demás. Porque esa sombra significa que nosotros, ¿verdad?,
donde está un creyente, eso tiene que marcar una diferencia en las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es el trato de la gente afuera? El trato de la gente es hostil. El trato de la gente es irritante, la gente se irrita rápidamente. El trato de la gente es implacable, es feroz. Que usted va a un trabajo y ¿qué es lo que ve en el trabajo? La competencia, la enemistad, el que uno quede mal para que el otro sobresalga, ¿verdad? Porque eso es a lo que la gente está enseñada. La gente está enseñada la ley de la selva. La gente está enseñada a quedar bien aunque tenga que pasar por encima de todo el mundo. La gente está acostumbrada a ese tipo de relaciones donde la cosa es rapaz, donde la cosa es feroz, donde lo que predominan, ¿verdad? Son esos instintos de sobrevivencia. Y eso es terrible. Ahora, pero donde llega un cristiano, la cosa no puede seguir siendo así. ¿Por qué? Porque nosotros donde llegamos damos sombra. Nosotros ponemos a los demás bajo nuestra propia sombra. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa que hay un radio de influencia que usted y yo tenemos por ser creyentes. Porque nosotros ponemos a gente bajo nuestra sombra. ¿Y cuál es la sombra? ¿Cuál es la influencia de nuestra sombra? La influencia de nuestra sombra son nuestros principios de vida, son los valores que nosotros tenemos, son nuestra forma de concebir la realidad, son la manera de pensar las cosas como la gente no las puede pensar, son la manera de reaccionar ante situaciones como la gente allá afuera no puede reaccionar, son la manera en que nos planteamos la vida como la gente allá afuera no se la puede plantear. Esa es la sombra que nosotros damos. ¿Por qué? Porque esa sombra hace que la vida sea mejor. Mire, la vida suya va a seguir teniendo problemas, luchas, contrariedades, va a tener situaciones difíciles, porque la vida es para todos es la misma, pero no es lo mismo una milla bajo la sombra que una milla bajo el sol. ¿Sí me entendió? Es decir, la vida para los cristianos y para los que no son cristianos tienen las mismas adversidades, tienen las mismas luchas, tienen las mismas contrariedades, tienen las mismas, porque Dios no lo va a meter a usted en una burbuja, ¿verdad? Para que usted no entre en contacto con la realidad inmediata en la que todos estamos inmersos. Dios no puede hacer eso. Todos estamos metidos en este mundo de contrariedades, de ambigüedades, de maldad, de este mundo viciado, este mundo corrompido. Todos estamos ahí y a todos nos llega el impacto de esa realidad en la que vivimos. Pero mire, la bendición que Dios nos da es que Dios, por medio de nosotros, hace que nosotros llevemos una sombra, un radio de influencia positivo. Que nosotros podamos proporcionar algo que las demás personas no pueden dar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está decaído, ¿qué es lo que usted necesita en ese momento? Usted necesita una persona que venga con una visión de fe, que pueda ver más allá de lo que tú puedes ver. Y esa persona te infunde un aliento que tú necesitas en ese momento. Bueno, ¿sabe qué? La gente que está allá afuera no puede hacer eso, porque la gente que está allá afuera no tiene hoja, no tiene sombra. Solamente nosotros que tenemos una visión de la realidad, que tenemos una visión de la vida diferente, que podemos mirar por fe y no solamente por vista, y podemos alcanzar a ver algo que solamente se puede ver por fe. Eso nos da la capacidad a nosotros de poder llevar esa sombra, es decir, de poder llevar ese aliciente, de poder llevar esa palabra de exhortación, esa palabra de ánimo, esa palabra de entusiasmo, esa palabra que va a ayudar a esa persona a plantearse la vida, la realidad de una forma que antes le era inconcebible. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está agarrando la onda lo que quiere decir? La sombra no va a cambiar el problema de esa persona. Que la sombra la sombra no cambia en la distancia, no va a ser alterada porque haya. Pero la sombra hace posible que nosotros entremos en comprensión de algo que necesitábamos entender. Mire, los cristianos dan una sombra permanente. Cuando usted se pone a la sombra de un cristiano, el radio de influencia de esa persona te tiene que alterar.
Y cuando nosotros entendemos que nosotros estamos llamados a llevar una sombra a gente que no nos conoce, gente con la que apenas tenemos un roce, gente con la que apenas sabemos el nombre o ni siquiera le sabemos el nombre, pero sabe que el estar en medio de ellos hace que nosotros le podamos aportar algo que de otra manera no lo podrían tener. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos conectados con la fuente. Nosotros estamos conectados con la fuente, estamos conectados con el río y por lo tanto nosotros llevamos una sombra. Llevamos algo que refresca, llevamos algo que como dije, que anima, llevamos algo que ayuda a la gente a mirar las cosas diferentes. Nosotros tenemos algo que aportar que los demás no pueden aportar. Esa es la sombra del cristiano. Ahora, ¿sabe qué? Lo interesante de esta sombra es cuando nosotros la miramos, nos damos cuenta que no es la sombra nuestra. ¿Sabe qué? Es la sombra de Él. Nosotros terminamos por reflejar la sombra de Él. Es decir, no es que haya algo especial en nosotros, es que lo especial que hay en nosotros es lo que Él ha vertido, es lo que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados a la fuente. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un cristiano? El trabajo de un cristiano, es decir, lo que tiene que caracterizar la vida de un cristiano es que el cristiano aporta algo especial, porque el cristiano está conectado con una fuente especial, con una fuente de esperanza, con una fuente de fe, con una fuente de amor, con una fuente de entusiasmo diferente, y por lo tanto tiene una concepción de la vida que no puede ser la misma de otra persona. Mientras la otra persona, ¿verdad?, está abatida, el cristiano sabe que su esperanza no se ha agotado. El cristiano tiene una certeza de ver las cosas más allá de lo que se pueden ver con los ojos. El cristiano tiene algo. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque nosotros sabemos estar conectados a la fuente. Y mientras nosotros estemos conectados a la fuente, vamos a tener un follaje, una sombra. Vamos a tener algo sobre la cual la gente puede refugiarse. La gente puede refugiarse en ti, es la pregunta que yo te hago esta mañana. La gente puede venir a ti y saber que va a estar bajo la sombra. La gente puede venir a ti y saber que tú le vas a dar una palabra de confort, que tú le vas a animar, que tú le vas a apoyar, que tú vas a acompañar a esa persona, que tú le vas a dar un aliento. El cristiano tiene que ser identificado como el lugar donde puede refrescarse una persona, como el lugar donde una persona puede refugiarse, como el lugar donde una persona puede estar acompañada. Ese es el rasgo de un cristiano. Ese es el rasgo de un cristiano. Es que nosotros tenemos que ser sombra en medio de una sociedad que no tiene dónde refugiarse, que no tiene dónde ampararse, que no tiene aliento, que está desanimada, que está desalentada, que está desesperanzada. Nosotros somos la sombra. Nosotros llevamos una sombra. Además, ¿sabe una cosa muy interesante? La sombra es la que produce oxígeno. Porque son las hojas las que hacen, ¿verdad?, la fotosíntesis, y son las hojas las que pueden transferir, cambiar el monóxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Un árbol puede producir no sé cuántas toneladas, es una cosa impresionante la cantidad de toneladas de oxígeno que un árbol puede producir en un año. Es impresionante, porque donde quiera que está un árbol hay una máquina de oxígeno, es lo que quiero decir. Y sabe que hay mucha gente que vive alrededor de nosotros que necesita oxigenarse. ¿Sabe lo que significa oxigenarse? ¿Sí? Es muy interesante, ¿no? Eso es lo que hacen las cámaras hiperbáricas, ¿no? Oxigenar el cuerpo, porque cuando el cuerpo se oxigena, el cuerpo se sana. Es que interesante. Cuando el cuerpo, hay terapias de oxígeno para el cáncer, hay terapias de oxígeno para ¿cómo se llama? Problemas gente que tiene problemas cerebrales, gente que tiene como strokes y todo ese tipo de cosas. El oxígeno es muy importante porque Dios creó el organismo para que recibiéramos oxígeno. Lamentablemente la calidad del aire en los centros urbanos como el nuestro pues no es la mejor, y por eso existen estas cámaras hiperbáricas donde hay, pero sabe que cada árbol es una cámara hiperbárica, cada árbol es un lugar donde podemos respirar oxígeno. La pregunta es, ¿estamos nosotros oxigenando a la gente que tenemos al lado?
¿O estamos nosotros asfixiando con nuestro estilo de vida a la gente que tenemos al lado? ¿Qué le damos a la gente? ¿Le damos oxígeno o los asfixiamos? ¿Ve? Esa es la cosa. El cristiano tiene que ser una persona que oxigena a los demás. Qué interesante, ¿no? Si usted va al capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que Pablo respiraba odio, dice la Escritura. Respirando odio. Así es como comienza el capítulo 9. Dice que llevaba a los cristianos ante los jueces, ¿verdad? Ante los tribunales, los acusaba ante los tribunales para que les pusieran sendos castigos a los cristianos, ¿verdad? Los perseguía, los correteaba, incluso se deleitaba en ver morir a estos cristianos. ¿Qué respiraba este hombre? Odio. Ese no oxigenaba, Pablo no oxigenaba, Pablo contaminaba la atmósfera. Pablo era una máquina de polución, de contaminación, porque donde estaba Pablo respiraba odio. ¿Qué es lo que la gente respira al lado tuyo? Respira el oxígeno, se llenan de vida o se llenan de incertidumbre, de duda, de temor, se llenan de malos deseos, de qué se llena la gente cuando está a tu alrededor. Miren, mis queridos, nosotros tenemos un radio de influencia. Y si la gente no quiere venir bajo tu sombra, eso es una mala señal. Si la gente no te busca a ti, no te identificaba a ti como la persona donde puede refugiarse, donde pueden tener un tiempo de paz, donde pueden tener un tiempo de tranquilidad, donde pueden tener una palabra que les saque de la situación en la que están, donde pueden tener una fuente de sabiduría. Si la gente no te identifica a ti como el lugar de reposo, de descanso, de tranquilidad, donde hay un aliciente para ellos, eso es un gran problema. Porque si no te están identificando así, te están identificando como la persona que en vez de dar oxígeno, enrarece el ambiente. ¿Sabe qué cosa es terrible? Que una persona se llame cristiana, pero todo el mundo le saca el cuerpo. Nadie quiere estar con él, nadie quiere participar, no lo invitan a las fiestas, no lo invitan a las reuniones, no lo invitan a los cumpleaños, no lo invitan porque nadie quiere estar alrededor de esa persona. Porque esa persona donde quiere, todo lo que trae es negativismo, todo lo que trae es legalismo, todo lo que trae es una visión oscura de las cosas, todo lo que trae es tenebroso, la gente no quiere estar alrededor de una persona así. Es decir, ya tenemos mucho de malo con el mundo como está, para entonces tener además a una persona que nos está recordando lo malo que el mundo está. No, pues si el cristiano no está para eso. El cristiano está para anunciar las cosas buenas, las nuevas, las que vienen del trono, pero ¿sabe qué? Si nosotros no estamos enchufados a la fuente, ¿qué pasa? Si la raíz nuestra no está conectada en el río, no está metida dentro del río como el árbol que estamos describiendo del Salmo 1, ¿qué pasa? Entonces yo estoy tragando de una fuente equivocada. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que se llaman cristianos, pero están tragando de una fuente equivocada. Y de la fuente que tú estés tragando, de esa fuente tú vas a comenzar a dar. Y si la fuente tuya no es el Padre, y si la fuente tuya no es la relación íntima con el Señor, entonces estás dando de una fuente equivocada. Y ¿sabe qué? Ese árbol va a producir un ambiente enrarecido. Va a producir algo que no es saludable. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Tenemos que preguntarnos, ¿soy yo un árbol que da buena sombra? ¿Soy yo un árbol que da buena sombra? ¿Puedo ser yo el refugio para gente? ¿Puedo ser yo el lugar de descanso para gente? ¿Puedo ser yo el que evita que la gente se queme bajo el sol implacable? ¿Puedo ser yo el remanso para yo como cristiano estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a hacer eso. No la gente que se evita, sino la gente que se busca. ¿Tú eres de la gente que evitan o de la gente que buscan? Hay unos cristianos que los llaman los puentes rotos porque nadie los pasa. Son puentes rotos.
Sí, hay gente que están, ¿verdad? Están vetados porque no son insoportables. Son insoportables. ¿Usted no ha visto esos cristianos que creen sabérselo todo porque saben cualquier cosita de la Biblia? Entonces creen sabérselo todo y ya la gente pues ni les pregunta, ya la gente los evade porque cada vez le van a salir con el versículo tal y entonces la gente quiere que tú te pongas al nivel de ellos, que tú entiendas los problemas, no que le diga cómo es que Dios te va a partir en dos si no haces o no. Es decir, que le muestres el amor, que sea sombra. Ya la gente tiene suficiente sol encima y cansancio y está suficientemente perturbada y está suficientemente debilitada como para que nosotros terminemos de hacer leña del árbol que está caído. Es decir, nosotros tenemos que ser lo contrario, los que animamos, los que inyectamos esperanza en medio de la desilusión. Los que ayudamos a la gente a ver un horizonte que la gente no puede ver, porque somos nosotros la gente de fe, somos nosotros los que estamos conectados a la fuente, somos nosotros los que estamos conectados a la vida y por lo tanto nosotros tenemos que irradiar esa vida y tenemos que dar una sombra, ¿verdad? Que vitaliza, que refresca, que entusiasma, que alienta al ser humano. Ese es el primer gran deber del cristiano como árbol, es dar sombra. ¿Cuál es la sombra que tú estás dando? ¿Cuál es la sombra que tú estás dando? Tienes que preguntarte eso. Y lo segundo, tenemos que ser facilitadores y tenemos que ser fructificadores. La pregunta es, ¿estamos nosotros fructificando como Dios quiere que fructifiquemos? Muy interesante, Jesús ahí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, dice, yo soy la vid, pero ustedes son los pámpanos. Separados de mí, ningún fruto pueden llevar. Ahora, fíjense ustedes, mientras nosotros estemos conectados a la fuente, va a haber fruto. Por eso es que el árbol da fruto. Aquel árbol del Salmo 1 da fruto porque ese árbol está conectado a la fuente. Es decir, lo que hace que el árbol sea fructífero, que el árbol produzca mucho, es que el árbol tenga el agua suficiente. Fíjense lo que dice Jesús. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son, usted se ha visto el gajito de uva, ¿verdad? Esos son los pámpanos. El gajito de uva, cada uva viene en su ¿cómo llamaríamos esto? En su conducto individualizado. Cada uva viene en su... Entonces, ese es el pámpano. Es donde está el gajito agarrado de uva. Así que nosotros somos los que llevamos el fruto. Y nosotros mientras estemos conectados a la fuente, ese fruto está garantizado también. Mientras nosotros estemos conectados a Jesús, se va a manifestar por medio de nosotros ese fruto. Eso es lo que la palabra dice. Muy interesante. Porque Dios tiene una expectativa, mi querido. Dios tiene una expectativa que tú y yo llevemos fruto. Dios tiene esa expectativa. Fíjense lo que pasa en Marcos 11. Jesús llega frente a la mata de higuera y se da cuenta que no tiene fruto. Es una cosa muy interesante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, obviamente, que Jesús tenía la expectativa de que esa mata tuviera fruto. Y cuando llega ahí y se consigue que no tiene fruto, entonces Jesús seca la mata. Hay otra parábola en los evangelios donde Jesús habla de un hombre que va a su finca a supervisar, a su granja, a su terreno, a supervisar, y consigue al que tiene, al operador, a la persona que le atiende el terreno, y le dice, mira, este árbol, córtamelo, porque no necesitamos un árbol que esté ocupando espacio allí. Córtalo y vamos a sembrar otro en ese lugar. Y entonces la persona que atiende el terreno, el agricultor, le dice, hagamos una cosa, deme un chance, un año más, y yo voy a abonar este árbol, le voy a dar todo lo que necesita, le voy a proveer todas las cosas para ver si nos da fruto. Y si nos da fruto, usted lo deja. Y si no nos da fruto, entonces lo cortamos.
¿Qué quiere decir eso? De nuevo, la parábola es muy simple. La parábola lo que quiere decir es que Dios tiene la expectativa de que nosotros llevemos fruto. Es obvio, Dios quiere. Fíjense, las parábolas de los talentos. Todas las parábolas de los talentos que quieren darnos a entender, ¿verdad? Un hombre que es un hombre acaudalado, se va de viaje, pero llama a sus siervos, a sus sirvientes, a las personas que trabajan para él, y a cada uno de ellos les deja una cantidad de dinero diferente. Y les dice, cuando yo regrese, vamos a hacer cuenta, ¿verdad? Y cuando este hombre regresa de su largo viaje, vuelve a llamar a sus siervos, a sus empleados, y entonces les comienza a pedir cuenta. Bueno, yo te di tanto, ¿cuánto me vas a regresar? Jefe, mire, usted me dio tanto y aquí está lo que yo produje por encima de eso. Qué bueno, siervo bueno y fiel, maravilloso, le dan una felicitación. Y así va sucesivamente, la gente reportando, pero el último de ellos dice, no, lo que pasaba es que como yo sé que tú eres una persona implacable y que tú cosechas donde no has sembrado y aquí y allá, yo guardé lo que me diste para que no se me perdiera. Mire, y aquí está, no se me perdió. Creía que se la había comido con eso. Y ¿sabe qué? El jefe le dio una levantada. Le dijo, siervo inútil, por lo menos hubieses metido el dinero en el banco para que produjera algo. ¿Sí me entienden? ¿Qué quiere decir esa parábola? Que Dios tiene la expectativa de que tú hagas algo con lo que Él te ha dado. La expectativa de Dios es que seamos fructíferos, que seamos productivos. No puede haber un cristiano saludable que no es productivo. De la misma manera que no puede haber un árbol que sea saludable y nunca eche un gajito de algo. Nunca lleve una frutica, nunca, por favor. O sea, no puede ser. Si el árbol, uno tiene la expectativa de que ese árbol le dé a uno algo. Nosotros tenemos 2 matas de mango en la casa. Y yo sé que los mangos son de mayo. Y yo los estoy velando porque yo sé que son de mayo. Y yo me quiero comer mi buen plato de mango cuando llegue el momento. Yo tengo la expectativa, y si pasa el mes y ese mango yo lo comienzo a revisar, ese mango tiene que tener, y ahí está. ¿Ve? Ahora, si no va a dar, si no da, hay un problema con ese árbol. Porque ese árbol, ¿verdad?, fue creado por Dios para en su tiempo dar su fruto. El árbol usted no le tiene que hablar, no lo tiene que convencer. Oye, mira, por favor, anda, ponte en eso, yo te colaboro, yo te pongo abono, anda, da fruto este año. No, si el árbol está en lo que, el árbol ya sabe cuándo y nadie tiene que convencerlo, porque fue creado por Dios de esa manera. Ahora, ¿por qué Dios tiene que convencernos a nosotros de que demos fruto? Si la expectativa de Dios es que nosotros demos fruto. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Es decir, es lo normal. Es decir, dar fruto no es algo fuera de lo normal. No es algo, digamos, extraordinario. Dar frutos para un árbol es lo normal. Así que Dios quiere que por lo menos seamos normales. No anormales, que seamos normales. Y para ser normales deberíamos dar frutos. Qué tremendo. La palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 5, dice: el fruto del Espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es el amor. Ahora, en mi vida se tiene que manifestar el fruto del Espíritu. Y si el fruto del Espíritu se manifiesta en mi vida, entonces se va a manifestar con gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Porque el amor
se manifiesta de esa manera. El amor se manifiesta de todas esas maneras. Así que la pregunta es, ¿está mi vida manifestando el fruto del Espíritu? ¿Se refleja en mi carácter, se refleja en mi ser esas manifestaciones del fruto del Espíritu? Es decir, se puede ver en mi vida eso. Eso es muy importante. Porque si nosotros somos de Dios y estamos conectados a la fuente, se tiene que manifestar en nosotros eso. Se tiene que manifestar el gozo, la paz, la paciencia, la fidelidad, la bondad, la amabilidad, la humildad y el dominio propio. Se tiene que manifestar. Porque si no se está manifestando, hay dos posibilidades. O somos un árbol macho o no estamos conectados al río. No estamos conectados a la fuente. Una de las dos posibilidades. ¿Ve? Una de las dos posibilidades. O nosotros no somos lo que decimos ser, o nosotros no estamos conectados a la fuente. Miren, cuando uno va a Juan en el capítulo 15, la parábola de la vid verdadera, Jesús dice algo muy interesante. Dice que él tiene que podar, ¿verdad? Dice, en esa parábola dice que el labrador es el Padre. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, el labrador, es el que cosecha, el que recoge los frutos, es el Padre en esa parábola. Muy interesante, ¿por qué? Porque dice que el Padre poda el árbol. Hay una gran diferencia entre cortar un árbol y podar un árbol. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted poda, usted le está quitando aquello que está viciado en ese árbol. ¿Para qué? Para que la fuerza, la savia de ese árbol vuelva a regenerar el árbol. Y eso le da como un segundo aire. Ese árbol se oxigena. ¿Por qué? Porque usted le quitó todo aquello que ya está viciado en ese árbol. Son ramas viejas, ya ramas desgastadas, donde la savia ya no circula por esas ramas bien. Entonces hay que podar para que el árbol vuelva de nuevo a crear un follaje nuevo, intacto, con nuevas ramas. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un vigor que regresa al árbol. ¿Sabe qué? Muchas veces Dios tiene que podarnos, porque nos hemos llenado de un montón de cosas que nos están paralizando y están impidiendo que llevemos el fruto de Dios. Hay muchas cosas con las que nosotros nos hemos acostumbrado, que muchas veces terminan por robarnos la pasión por las cosas del Espíritu. ¿Ve? Y son cosas que usted dice, bueno, pero a lo mejor son insignificantes. Sí, a lo mejor son insignificantes, pero esas cosas muchas veces nos quitan el celo por las cosas de Dios, nos quitan la pasión por las cosas de Dios, nos quitan el tiempo de oración, nos quitan el tiempo de intimidad con el Padre. Muchas de esas cosas Dios tiene que podarlas. Así que nosotros deberíamos identificar en nuestra vida personal cuáles son esas cosas que no me están dejando llevar el fruto que Dios quiere llevar a través de mi vida. Yo tengo que identificarla. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque es un gran error pensar que nosotros estamos correctos, que nosotros siempre tenemos la razón. Es un gran error. Nosotros tenemos que ser hipercríticos de nosotros mismos y nosotros tenemos que estar evaluándonos continuamente, porque nosotros podemos anquilosarnos, nosotros podemos petrificarnos, ¿verdad? Usted sabe que un coral es algo que se ha petrificado, se ha convertido en una piedra, pero un coral era algo vivo. Si los corales son seres vivos, están formados por seres vivos, pero el proceso del tiempo hace que se hagan un pedazo de piedra, y no hay una piedra más dura que un coral. Eso es terrible, lo duro que es un coral. Pero ¿sabe qué? Eso era un ser vivo. Y eso le puede pasar a la vida del cristiano también, que usted tiene su relación con Dios, pero usted se comienza a apartar de esa relación, usted comienza a descuidar esa intimidad, usted comienza a permitir cosas en su vida, y eso comienza a robarte la fructificación de tu vida. Lo fructífero se comienza, la capacidad de poder dar fruto se comienza a perder. Y ¿sabe qué? Nos vamos esterilizando. Usted no conoce cristianos estériles.
Hay muchos cristianos estériles. No producen nada, no hay fruto, no se les ve fruto de ningún tipo. Y pasan los años y pasan los meses y van a la iglesia asiduamente en muchos casos. Pero fruto, nada. Nunca le ves fruto de ningún tipo. No tienen pasión por las cosas de Dios, no se entusiasman con ninguna cosa, no están comprometidos con nada, no quieren tener ni responsabilidad de ningún tipo en la iglesia, no participan en nada, ni siquiera diezman ni ofrendan. O sea, en otras palabras, fruto ninguno. Eso no es una buena señal. Eso no es una buena señal. Si nuestro árbol no tiene sombra, no es una buena señal. Y si nuestro árbol no tiene frutos, no es una buena señal. Porque nosotros estamos llamados a ser como el árbol del Salmo 1. Un árbol frondoso, que tiene muchas hojas, que tiene muchas ramas saludables y que por lo tanto cuando venga el tiempo, la temporada, ese árbol, así como está desplegado, así mismo va a dar un montón de frutos. Va a dar una cosa exorbitante de frutos. ¿Por qué? Porque toda la grandeza de ese árbol va a estar, alineada con su temporada. Y la temporada es la temporada de frutos, entonces ese árbol se va a llenar de frutos. La Biblia habla de la persona del que da el 60, el que da el 70, el que da el 80 o el que da el 100 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que produce en formas diferentes. Hay gente que produce un poquitico, hay gente que produce un poquito más, hay gente que al 100 dice la Biblia, 100 por uno. Dios quiere que nosotros seamos de alta productividad. Dios quiere que tu vida y mi vida sean vidas de alta productividad. Que nosotros podamos hacer grandes aportes al reino de Dios. Que nuestra vida sea una vida que contribuya poderosamente a las cosas del Padre, los negocios del Padre. Porque Dios no quiere tener gente ociosa. Dios quiere tener gente productiva. Productiva en las cosas del Espíritu. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste la fe con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que la gente se quedó impresionada al ver tu reacción, tu carácter? ¿Cuándo fue que por medio de tu estilo de vida enseñaste algo de Dios? ¿Ve? ¿Cuál fue la última persona a la que le mostraste el amor de Cristo? Porque esas cosas se tienen que estar manifestando continuamente donde nosotros estemos. Continuamente se tiene que manifestar que nosotros somos un árbol que da fruto. La gente tiene que comer de nosotros. Es un privilegio que la gente coma de nosotros, mi querido. Porque si la gente come de nosotros, quiere decir que estamos llevando fruto. Qué bueno que la gente coma de nosotros. Qué bueno que la gente se nos acerque para agarrarnos el fruto. Qué bueno, porque eso quiere decir que estamos llevando algo. Al árbol que nadie se le recuesta es el que no tiene fruto. Si no tiene fruto, ¿para qué este árbol? La gente termina por cortarlo. Está en la parábola. El hombre, el jefe de la finca dice, ay, córtalo. Este árbol nos está robando el espacio. Si no da fruto, nos está robando el espacio. Vamos a poner otro que sí dé fruto. Y mire, ¿sabe qué, mi querido? En la vida espiritual pasa lo mismo. En la vida espiritual pasa lo mismo. Alguien se puede terminar por esterilizarse espiritualmente. Eso le pasó a la esposa de David, Mical, la hija de Saúl. Porque Mical, se comenzó a burlar de David. Se comenzó a burlar de la pasión que David tenía por las cosas de Dios, lo comprometido, lo osado, lo tenaz que era David en las cosas espirituales. Y se burlaba de David, lo despreció, dice la Escritura. Porque David,
¿verdad? No tenía complejo, danzaba, se olvidaba que era el rey de Israel, lo que le importaba era que había un rey más grande que él y lo adoraba libre y espontáneamente. ¿Y qué pasó? Aquella mujer, ay, ¿verdad? Porque ella se la daba que era la pipirisnais, la más, ¿verdad? Ay, yo, imagínate, quitarme la ropa real delante de la chusma. Entonces lo comenzó a criticar al pobre hombre. ¿Y sabe lo que dice la Escritura que le pasó a esa mujer? Nunca dio a luz una criatura. Jamás. Se quedó estéril. Se quedó estéril. Mire, mi querido, dar fruto es un privilegio grande. Dar fruto es un privilegio maravilloso. Dios quiere que tú lleves muchísimo fruto. 100 por 1. 100 por 1. Que en tu vida se comience a manifestar eso. Que tu vida sea una vida de una sombra extensa. Mire, en Venezuela hay algo que se llama el samán de Huere. Un samán es un árbol muy frondoso, que tiene una envergadura inmensa. Esos árboles pueden, bueno, imagínense que en el tiempo de la independencia, debajo de ese árbol llamado el samán de Huere, se metieron los ejércitos libertarios. Simón Bolívar con su tropa acampó debajo de ese samán, y por eso ese samán es conocido, ¿verdad? Porque allí acamparon las tropas libertarias que peleaban contra los españoles. Porque debajo de una sombra uno consigue el descanso. Dios quiere que tú seas sombra para gente, que la gente pueda venir a ti y descansar en ti, que la gente pueda depender en ti para comer y para poder tener un aliciente en la vida. Tú tienes que ser esa persona, porque tú eres cristiano y los demás no son. Porque tú tienes follaje y los demás no tienen. Porque tú estás conectado a la fuente que es el río de la vida y los demás no están conectados al río. Así que Dios tiene grandes expectativas. Que seas tú y no sea Juan el Calvo. Porque Juan el Calvo no está conectado con la fuente. Ni Francis Suárez, ni tú, porque tú eres el cristiano. Y el que está conectado a la fuente, al río que sale del trono de Dios, eres tú. Y por lo tanto tú eres el que está llamado a dar sombra y a llevar muchísimos frutos para glorificar el nombre de Dios. Nos ponemos en pie, mis queridos. Dale un abrazo a tu hermano y dile: yo soy un árbol que lleva mucho fruto.